saludo para todos ustedes, para los estudiantes de 12º grado, para sus profesores que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Como vieron, estaremos trabajando con ejercicios variados de geometría. Bueno, con ejercicios variados de geometría van a estar trabajando ustedes en las actividades docentes, en las tareas que van a estar realizando. Aquí, por supuesto, no podemos hacer un grupo numeroso de ejercicios, sino dar ideas de cómo abordar distintos tipos de ejercicios y ayudarlos un poco a incorporar nuevas actividades a esos tipos de tareas. Reitero, la actividad independiente que ustedes realizan en sus aulas, la actividad independiente que realizan en el estudio, pues es la clave del éxito para poder prepararnos para el examen de ingreso a la educación superior. Y es por eso que solo estamos dando ideas de cómo resolver algunas actividades. En este caso, en los ejercicios que les vamos a proponer, pues vamos a encontrar a partir de algunas relaciones algunos valores importantes dentro del contexto de ese ejercicio que son necesarios entonces para poder resolverlo. Las justificaciones, es decir, las fundamentaciones a los resultados que obtenemos no lo podemos escribir porque en este espacio no lo podemos hacer, sino que vamos a comentarla y creo que es una buena actividad para ustedes discutir las distintas maneras en que se puede fundamentar algunas de las relaciones, algunas de las igualdades, algunos de los resultados a los cuales vamos a arribar. Vamos a presentarles un primer ejercicio, en este caso de geometría plana, es decir, un ejercicio que tiene que ver, observen ustedes, está en el contexto de una circunferencia y algo muy interesante, decimos los puntos E y B pertenecen a la circunferencia de centro en O de diámetro AC. No hablamos de A y C, que también pertenecen a la circunferencia, porque estamos diciendo que es de diámetro AC. Por eso comenzamos diciendo que E y B pertenecen a la circunferencia. EB, de hecho, es una cuerda. Una cuerda, por supuesto, que no es perpendicular, no lo dice por ningún lado, al diámetro. A veces, como que estamos acostumbrados a trabajar con cuerdas perpendiculares y diámetros y cuerdas perpendiculares, pues entonces pensamos que lo es. No, vamos a ver los datos. En este caso, el punto D es un punto común tanto para AC como para BE, es un punto de intersección de esas dos cuerdas. Una cuerda diámetro, la cuerda que no es diámetro. Y otro dato creo que es importante es que el ángulo EBC, ese ángulo de abertura pequeña que tiene vértice en B, es de 15 grados. Y tenemos otro ángulo más, tenemos el ángulo de vértice C, es decir, el BCA igual a 60 grados. Otro dato importante es que el perímetro de la circunferencia es igual, bueno, no lo damos una expresión que contiene el perímetro de la circunferencia, 10 veces pi. Por supuesto, si queremos buscar una aproximación de él, tendríamos que trabajar con una aproximación racional del número pi. Pero bueno, esto lo hemos hecho para también trabajar un poco el trabajo algebraico con mayor facilidad. Les voy a dar un tiempo, es un ejercicio que ustedes deben tomar los datos en sus cuadernos para que entiendan lo que vamos a pedirles. Es muy sencillo, bueno, los datos que hay que tomar, observen ustedes, bueno, con 4 datos que aparecen ahí, cuántas cosas podemos entonces realizar con ese ejercicio, bueno, también con las relaciones que se establecen, está clara la idea, ¿no? Bueno, vamos a dejar la figura, ya quitamos los datos, observen, demuestre que los triángulos ABD y DCE, uno que se ve bastante grande en relación con el otro, son triángulos semejantes, es decir, existe una razón de proporcionalidad que permite que todos los elementos de uno aumenten y se convierten en el otro, vamos a decirlo de esa manera, muy sencilla. Probar que el triángulo ABD es isósceles, bueno,
además de ser isósceles, deben decir de qué base, cuál es la base que tiene. Hallar la amplitud de un ángulo que pudiéramos pensar que es recto, el CEO no es recto, creo que es muy importante eso. Calcular el área de la región sombreada y hallar la longitud de BE, es decir, de esa cuerda. Es decir, tenemos allí 5 actividades que debemos realizar a partir de esos datos y que yo les voy a dar un tiempo para que lo tengan en su cuaderno. Ya en esta etapa final de este curso de preparación, bueno, no nos podemos cansar en reiterar la importancia que tiene el trabajo independiente, es decir, realizar estos ejercicios de manera independiente, lo reitero, y consultarlo con sus profesores, con sus compañeros de aula. Eso realmente constituye el éxito del aprendizaje de la matemática. Bueno, este ejercicio que estamos viendo, un ejercicio muy sencillo, en un contexto de una circunferencia, donde hay que buscar muchas relaciones y sobre todo trabajar mucho con ángulos. Es lo que quiero hacer. Ni siquiera les voy a buscar el que les he pedido que encuentren, pero vamos a ver cuántas relaciones podemos establecer que nos permiten encontrar ángulos interiores a esos triángulos que aparecen allí. Vamos a verlo, creo que deben observarlo y tomar ideas de cómo pueden hacerlo en el trabajo independiente. Bueno, allí aparece nuevamente la figura. Observen ustedes, estamos marcando, lo estamos haciendo, vamos a repetirlo. Observen, con el mismo color. Eso todo el mundo los encuentra. Es difícil que un estudiante no se percate que esos dos ángulos son iguales. Y yo dije justificar, yo les expliqué sobre las fundamentaciones de todo esto. Bueno, en este caso son opuestos por el vértice, que es una cosa muy sencilla, la justificación. Vamos a seguir marcando algunos de ellos. Por ejemplo, estos dos que aparecen ahí, también lo podemos repetir, estos dos ángulos, observen ustedes, también son iguales y podemos fundamentarlo. Creo que hay una vía muy interesante por su posición en la circunferencia. Ambos ángulos son inscritos y están inscritos sobre el mismo arco, observen ustedes. Por tanto, estos dos ángulos son iguales. Me refiero al arco AE. Uno tiene vértice en B, el otro tiene vértice en C, pero ambos son inscritos sobre la circunferencia y abarcan el mismo arco AE, por tanto son iguales. Otra relación importante que se puede encontrar a partir de ahí es que esos dos triángulos son semejantes, porque hemos encontrado ya que tienen dos ángulos respectivamente iguales. Tienen los tres, pero es suficiente dos. Recuerden ustedes que el criterio con dos es suficiente. Y si encuentro que son iguales, o sea que esos triángulos son semejantes, pues no cabe duda que el tercer ángulo también lo es, si lo necesito. Lo hemos marcado aquí en otro color. Es decir, que tenemos ahí un grupo importante de ángulos que son iguales. Con los dos primeros encontramos que son semejantes y también los terceros ángulos de esos dos triángulos son iguales. Pero bueno, creo que también es algo importante en el ejercicio percatarnos, porque eso lo hemos hecho muchas veces, que el triángulo, en este caso ABC, es de 90 grados. Es observen ustedes, un ángulo inscrito sobre la semicircunferencia, es decir, un ángulo inscrito sobre el diámetro de la circunferencia, lo que muchos llaman el teorema de Tales, es decir, que ese ángulo mide 90 grados. Así que justificarlo, como les dije, es una tarea de ustedes, pero que nosotros también lo estamos haciendo aquí. Un dato que nos dan es que DBC tiene una amplitud de 15 grados. Ese que tenemos marcado, vamos a repetirlo, es muy pequeño ese ángulo, ahí aparece marcado, tiene una amplitud de 15 grados. Y también nos dan como dato este otro que estamos marcando, que tiene una amplitud de 60 grados. Nos faltan muchos por hallar, pero bueno, vamos a ver
lo que podemos hacer, ¿qué significa? De acuerdo a estos datos numéricos que tenemos, que los ángulos que habíamos hallado anteriormente, ahora ya le podemos dar valores de longitud, o sea, de la amplitud del ángulo. Es decir, el ABD entonces mide 75 grados. El BDA también mide 75 grados. Creo que es muy fácil percatarnos por qué. Esa tarea es de ustedes. Pero el ABD es igual al DCE, eso lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, miden también 75 grados. Y este es igual al EDC, es decir, estas parejas de ángulos miden 75, o sea, tienen una amplitud de 75 grados. Creo que es muy importante también percatarnos que en el triángulo ABC, como que tiene es rectángulo y tiene un ángulo de 60 grados, pues entonces el que tiene vértice A es de 30 grados. Yo creo que es muy importante justificar por diferentes vías, por suma de ángulos interiores, por la propiedad del ángulo exterior en un triángulo que es igual, reitero, vamos a decir, por relaciones muy importantes, en este caso es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él, es decir, hay muchas posibilidades y de esta manera podemos encontrar cuál es la amplitud del ángulo que nos pide el C, E, O. Es decir, que eso es muy importante que lo hagan a través de ellos. Pero yo no lo quiero hacer porque es una tarea de ustedes a partir de estas relaciones que hemos dado. Les voy a dar un breve tiempo para que reflexionen acerca de esto que hemos hecho aquí. Este es un ejercicio, como vieron, en un contexto de una circunferencia, el trabajo con ángulos fundamentalmente y con algunos datos, bueno, que aparecen ahí para hacer 5 actividades que usted seguramente las van a poder hacer. En clases anteriores habíamos dicho que nosotros establecemos relaciones entre lados y ángulos para obtener muchas veces o semejanza o igualdades de triángulo. Pero una vez que obtengo igualdades o semejanzas de triángulo, también se generan nuevas propiedades a partir de esa conclusión. Yo creo que estas son cuestiones que tienen que discutir ustedes en las aulas acerca de qué significa demostrar que dos triángulos son iguales y qué importancia tiene saber que son iguales para obtener otras relaciones. Análogamente con las semejanzas. Pienso que estas actividades que se presentan en el ejercicio ustedes las pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Yo quiero presentarles otro ejercicio, se trata de ejercicios variados de geometría. Dije, bueno, vamos a trabajar con un ejercicio de geometría plana y otro de geometría del espacio, así que se lo vamos a proponer, en este caso, el ejercicio 2 que aparece allí. O sea, también se trata de una figura, o sea, de un cuerpo compuesto, pero como que en clases anteriores habíamos dejado las actividades con semiesfera y esfera para el estudio independiente, ahora aquí lo trabajamos de manera explícita, es decir, una pieza maciza de madera formada por una semiesfera y una pirámide recta, y bueno, está muy clara la idea. Si es una semiesfera, pues bueno, la base de esa pirámide está sobre el círculo mayor de la semiesfera. Y bueno, algunos datos importantes que deben tomar en sus cuadernos. Ahí lo dice, que está inscrita, la base. Otro dato importante que F es punto medio de DA. Otro dato, ahí se los vamos a presentar. Bueno, la tangente de uno de los ángulos, que es igual a 1, este le ayuda a trabajar. Y otro dato, que DB es igual a 10 centímetros. DB, observen ustedes, DB es una de las diagonales de la base o del cuadrado base de la pirámide. Bueno, estos son los datos de este cuerpo que tenemos ahí, un cuerpo compuesto que, bueno, creo que es muy importante que lo tengan para poder trabajar.
Bien, solo esos datos, es decir, tomar estos que aparecen allí, vamos a quedarnos con la figura y vamos a ver qué queremos hacer. Bueno, también actividades muy sencillas, demostrar que el triángulo DFE es rectángulo. DFE, creo que tiene que ver con una parte de la cara de la pirámide. Calcular el volumen de la pieza, recuerda, es una pieza que está, lo dice arriba, una pieza maciza de madera formada por una semiesfera y una pirámide recta, es decir, es el volumen de la pieza, el cuerpo compuesto que se obtiene. Y finalmente, haya el área lateral de la pirámide. Esto creo que no es difícil porque se trata de una pirámide recta que tiene base cuadrada. No es difícil encontrar relaciones para encontrar el área de cada una de sus caras y entonces obtener el área lateral. Un breve tiempo y continuamos. Se trata nuevamente de un cuerpo compuesto y siempre hemos estado dando orientaciones, estamos haciendo comentarios acerca de cuestiones generales que es importante tener en cuenta en el trabajo con los cuerpos. Bueno, lo primero creo que es entenderlo, es decir, de qué se trata, ver el cuerpo y introducirnos para verlo, como he dicho, dónde está la altura, cuál es la base. Y algo muy importante es un poco que dibujar la base real de alguno de estos cuerpos y los triángulos que se generan, que a veces son triángulos rectángulos, los triángulos que poseen el mayor número de datos o que poseen los datos de los elementos que queremos hallar. Otra idea que también estamos hablando es la necesidad de plantear ciertas estrategias, ciertas fórmulas que nos permitan resolver el problema, me refiero cuando tenemos que calcular un volumen, un área lateral, un área total, etcétera, para poder saber, reitero, qué tenemos y qué nos falta por hallar. Vamos a ver algunas ideas aquí en esta animación que les voy a presentar, es decir, vamos a quedarnos con el cuerpo, ahí aparece, y bueno, vamos a dibujar la mayor o el mayor círculo, vamos a decir que ese es el círculo base de la semiesfera en el cual está inscrita o inscrito la base de la pirámide. Ahí aparece, ese es el círculo. Y vamos a dibujar el diámetro, es un círculo de centro en O y diámetro de B. Ese es el círculo mayor de una esfera, que en este caso sirve de base a una semiesfera si los apoyamos sobre ella. Y estamos dibujando aquí la base de la pirámide. Recuerden que la base de la pirámide se trata de una pirámide recta que tiene como base un cuadrado. Y altura, para eso se dan ciertas relaciones. Es decir, esa la podemos determinar. Ahí está la idea. Esta es la base de ese cuerpo, vista donde está apoyada la pirámide. Ahora, también habíamos dado el segmento OF y decíamos que F es el punto medio de DA. Eso también resulta un dato que pueden utilizarlo porque les va a servir para trabajar. DB es igual a 10 centímetros por dato, es decir, DB es un dato numérico que aparece en los datos de la figura. De esta manera podemos llegar rápidamente a que R, observen ustedes, el radio es OD y es igual a 5 centímetros. Pero esto es una inferencia muy rápida, porque si DB es el diámetro, pues entonces el radio OD es igual a 5 centímetros, es decir, que no es mucho lo que tenemos que hacer para encontrarlo. AB, observen ustedes, AB, el lado del cuadrado base, mide 5 raíz de 2. ¿Y de cuántas maneras podemos nosotros encontrar eso? Bueno, nosotros podemos hallar fácilmente el área de un cuadrado a partir de las diagonales, diagonal al cuadrado sobre 2, y después despejar y encontrar el lado. Esa es una vía. Pero en todo cuadrado, las diagonales dividen al cuadrado en triángulos rectángulos iguales.
Por tanto, si trazamos OA, tenemos que OD es 5 y OA también es 5 y podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, encontrar que AB, que es igual que BC, CD y DA, que son los lados del cuadrado, encontrar que tienen esa longitud, es decir, 5 raíz de 2 centímetros, no es una tarea difícil. Y de esta manera, OF es igual a 2 raíz de 5, 2,5 raíz de 2 centímetros. Esto lo podemos fundamentar también por muchas vías. Bueno, hay una vía muy inteligente, muy bonita. O es punto medio porque es la mitad del diámetro. F también es punto medio porque me lo dan por dato. Entonces OF es la paralela media en el triángulo DAB. Por tanto, OF mide la mitad del lado AB. Esa es una vía muy bonita para hacerlo. También pueden hacerlo por el teorema de Pitágoras. Y en este caso hemos aplicado el de la paralela media. Por eso es que la mitad de 5 raíz de 2 es 2,5 raíz de 2 centímetros. Así que es muy fácil encontrar esto. Ahora bien, estamos marcando este triángulo dentro del cuerpo porque este triángulo que está aquí contiene la altura de la pirámide y además contiene a OF, que es un valor que hemos hallado. Pero además también conocemos, observen ustedes, una relación de la tangente de uno de esos ángulos. Así que si nosotros analizamos ese triángulo aquí, aplicamos la propiedad de la tangente como la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente y encontramos que OE es igual a 2,5 raíz de 2 centímetros. Es decir, que encontramos también un valor muy importante porque, claro, la tangente de un ángulo agudo igual 1 significa que ese ángulo agudo es de 45 grados y estamos en presencia nuevamente de un triángulo que además de ser rectángulo es isósceles. Es decir, que estos son elementos importantes que creo que si ustedes los hacen, los justifican, pues pueden resolver todos los ejercicios o todas las actividades que aparecen allí propuestas en este ejercicio que les hemos dejado para el estudio independiente. Naturalmente, con estos ejercicios que hemos trabajado, bueno, pueden ayudar a completar una actividad docente, es una tarea docente importante que ustedes van a realizar. Me refiero al estudio independiente, haciendo un grupo importante de ejercicios que complementan un poco todo esto que hemos tratado en estas últimas clases de geometría del espacio y de la geometría plana. Ahí aparecen un grupo de ejercicios, deben tomar las páginas, cuáles son en ese material que tienen allí para que puedan realizarlo, reitero, en el estudio independiente. Aspiramos puedan poder realizar estos ejercicios en el estudio independiente. Esta
Hoy es la última clase de un grupo de 16 que estuvimos transmitiendo para la preparación para el ingreso a la educación superior. De manera que en nombre de todo el equipo de trabajo, de nuestra asesora, que ha estado muy pendiente de todas las actividades de toda esta teleclase, pues les deseamos éxito en los resultados, en el trabajo que van a hacer en las pruebas de ingreso para la educación superior y, cómo no, en la futura vida y la continuidad y el tiempo que van a permanecer en las aulas de nuestras universidades. Hoy nos despedimos y no sin antes decirle que seguramente nos vamos a encontrar en otro momento o en cualquier otro lugar. Hasta entonces.